Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cuando son las 19:04, damos inicio a esta nueva temporada de Boca Rock y este 2025 comienza un nuevo ciclo, nuevos desafíos, cambios, transformaciones. Y si hablamos de transformaciones, hay uno muy importante en nuestro país que costó, por Dios que costó, pero ya está aquí. Y es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Por qué? Todos tarde o temprano nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿tendremos una vejez digna? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Boca Rock. Hoy día, reforma de pensiones. Y así es, comienza un nuevo año, una nueva temporada, séptima temporada de Boca Rock. ¿Cómo agarramos tanto vuelo? Estamos aquí iniciando y con un tema importante, que lo hemos hablado durante estos 7 años, como un futuro, como proyectos. Tuvieron que pasar varias comisiones, terremotos, presidentes, pandemias y casi 20 años para que pudiéramos hablar por fin de una realidad de la reforma de pensiones. No estoy sola, sino que tengo a una mujer que ya ha venido para acá, una tremenda autoridad. Ella es la Seremi del Trabajo, Sandra Quintana. Bienvenida, Seremi, y hablar de este tema tan importante como la reforma de pensiones. Sí, absolutamente. Bueno, saludarte, saludar a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Y bueno, es grato estar acá en esta séptima temporada de Boca Rock, y yo creo que es muy entretenido porque además nos permite conversar estos temas que son importantes para la ciudadanía en general y para nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque aquí se trabajó durante 2 años una reforma previsional que era su tercer intento. No nos olvidemos que antes con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, se habían hecho 2 intentos anteriores y que es como la tercera en la vencida, dijimos. Claro. Por ahí, resultó. Entonces, conversar un poquitito de cómo se gestó todo esto. Claro. Yo creo que es importante que la gente conozca algunos pormenores también que son importantes de analizar a la hora de ver estos resultados. Así es, cierto, costó, pero llegó finalmente esta reforma. Y hablemos de eso mismo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Los acuerdos legislativos, la importancia, cierto, de la voluntad política, y hagamos un poquito de resumen, cierto, de cómo fue este camino para llegar hoy a lo que tenemos, que es la reforma. El contexto, que es súper importante, porque las reformas o los cambios constitucionales no se dan en el aire, sino que se dan producto de algo que está ocurriendo en la sociedad y que efectivamente la política tiene que recoger, porque es algo que hay que darle solución, hay que darle respuesta. Y bueno, dentro del contexto más próximo está el tema del estallido social, en donde mucha gente se movilizó producto de lo que estaba pasando con nuestros adultos mayores que estaban jubilando y que las jubilaciones no les alcanzaban ni siquiera para vivir una semana. Entonces, en razón de eso, se hace un estudio a partir de este Ministerio del Trabajo y Previsión Social que hasta ayer lideraba nuestra ministra Janet Jara, y que a partir de hoy día tenemos un nuevo ministro que es el subsecretario Giorgio Bocardo, y que asumió hoy día como ministro del Trabajo y Previsión Social. Ese trabajo que lideró la ministra Jara partió por estudiar lo que se había hecho durante el intento que hizo la presidenta Bachelet con la primera reforma previsional, y luego lo que hizo el presidente Piñera, fusionó a ambas cosas, pero también aportó el dato de la realidad, que era el qué estaba pasando con los actuales pensionados y pensionadas, y se hizo un estudio entre el 2017 y 2021 de cuáles eran las medias de pensiones entre hombres y mujeres. Y ahí llegamos a una triste realidad, porque claro, uno escucha, mira, aquí están ganando re poco, tengo que ayudar a mi papá o a mi mamá, no alcanza para pagar los arriendos, en fin. Los remedios. Cosas. Los remedios. Sí, los remedios, la vida. La vida, sí. Claro, entonces, ese estudio arrojó el siguiente resultado. La pensión autofinanciada de una mujer era 37.000 pesos. 37.000 pesos. Nada. Claro, nada. Y el hombre 143, autofinanciado. Ya, ahora, con el otro contexto, ¿qué pasó con el gobierno de la presidenta Bachelet? La presidenta Bachelet es la primera que empieza a recibir estos primeros pensionados. Acuérdate que nosotros llevamos más de 40 años con el sistema de pensiones que teníamos, de la época de los 80. Claro, cuando ese anuncio del diario, cuando decía que en el 2000, como en el 2000 tanto, se iban a
si seguimos claro. entre un 6 y un 7% de tasa de retorno, ellos decían que el retorno era un 100%, claro, sí. Pero si seguían con una rentabilidad de un 6 y un 7%, decía el Mercurio, claro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces ellos podían garantizar las pensiones en un retorno de un 100%. Cosa que nunca ocurrió. Nunca jamás fue. Entonces, hoy día, imagínate que la tasa de retorno era un 14%, aproximado en Chile. Ya cuando tenemos países en Europa que tienen una tasa de retorno del 90%. Entonces, es incomparable. El sistema chileno de verdad que es incomparable. Entonces, lo que pasó fue que una vez que se tienen todos estos datos, como te digo yo, de lo que estaba pasando con el dato de la realidad, más todo el intento que se hizo presidente Piñera, presidenta Bachelet, nosotros presentamos la reforma al Congreso. ¿Qué es lo que decía nuestra reforma? Era que se terminaba la AFP. Claro. Porque ese era el grito de la calle también. Sí, claro, o sea, de hecho, antes del estallido, años antes, ¿cierto? Estaban estas marchas, no más AFP, fueron los primeros movimientos y apuntaban los carteles precisamente a eso, para que se acabara. Y sabes una cosa, yo creo que también hay que desmitificar las cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Que se entendía que el tema de las AFP era irse contra la industria por irse contra la industria. Claro. Era una cuestión así como casi... David y Goliat. Claro. Pero resulta que el resultado era evidente. Ya nunca se cumplió con lo que se dijo, con lo que se le prometió a la gente, primera cosa. Y en segundo lugar, que se cambió el centro o la centralidad que tiene un sistema de pensiones, que no es el negocio. ¿Ya? Entonces, la centralidad es que ese trabajador y trabajadora que dejó de trabajar y se jubiló o se pensionó, en definitiva tenga una vida digna y un retorno en su pensión que signifique que él va a poder vivir tranquilamente, claro, como todos esperamos, hasta el término de sus días. Claro. ¿Ya? Entonces, se cambió la centralidad y dejó de ser la preocupación el pensionado o la pensionada, y el que pasó a tener, digamos, la centralidad fue el negocio, claro, es decir, la empresa de las AFP, ¿ya? Porque quienes ganaron fueron ellos, ¿ya? Y siguen ganándose, porque estamos con cosas, esta cuestión no se terminó. No, pues siguen ahí. Claro, el término de la AFP no se pudo lograr, y ahí es donde yo quería entrar a la última etapa de lo que vivimos, que fue este intento por 2 años de sacar esta conversaciones. Sí, y no olvidemos que la primera etapa, que fue la de la Cámara de Diputados, si tú miras el resultado que hubo de esas votaciones, cuando se votó el artículo por artículo y todo eso, se desmembró el proyecto original, que aparte de decir no más AFP, subíamos la PGU a 250, entregábamos más beneficios, por ejemplo, a las cuidadoras que hoy día quedaron fuera del sistema. En fin, bueno, ¿qué es lo que pasó para mí? Y te lo digo en forma bien personal, mi percepción es que la Cámara de Diputados se perdió la tremenda oportunidad de haber hecho historia. Un cambio real. Claro, pero pensando en la gente. Claro. ¿Y qué pasa? Que uno cuando ve estos resultados de lo que ocurrió ahí, uno dice, ya, ¿en qué pensaron entonces? ¿En quién? ¿O en qué? ¿Te fijas? Bueno, ¿y a quién le dejaron la responsabilidad de que efectivamente esto se rearmara? Fue al Senado. Y ahí sí se logra, que nuestra ministra logra definitivamente volver a entablar el diálogo y a generar acuerdos. Y dentro de estos acuerdos está efectivamente el alza de la PGU, ¿ya? El considerar el tema de las expectativas de vida, porque aquí, si hay algo que hemos ido avanzando en este ministerio, es el tema de la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género, o sea, más del discurso, yo creo que este es un gobierno que dice que ser feminista ya, pero ¿en qué? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción que genera eso? Y efectivamente está en la expectativa de vida, en el caso de pensiones, porque la expectativa de vida para las mujeres, según el cálculo de las AFP, es de hasta 120 años de edad. Y resulta que, claro, vivimos más, pero no tenemos culpa de eso. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo compensamos. Y ahí nace un beneficio que es compensación por expectativa de vida para todas las mujeres, ¿ya? Ahora, el otro beneficio, que es lo concreto, es que para todos, tanto hombres como mujeres, va a haber un beneficio respecto de los años de trabajo, cosa que no existe en el actual sistema. Porque el actual sistema
hoy día tú tienes lo acumulado, es decir, los fondos acumulados se dividen por tanto tiempo de expectativa de vida y vamos viendo cuánto hay a tener. Claro. Pero resulta que eso, al final, la gente siente que trabajé tantos años, trabajé 40 años, es lo mismo que te dicen, claro. Y tengo esto. Ya, pues, ahora se le compensa por años de trabajo con un mínimo de 10 años trabajado para las mujeres y 20 años para los hombres. Entonces van a obtener máximo 2,5 UF en el tema de los años de trabajo o experiencia laboral. Ay, qué bueno, o sea, hay hartas cosas buenas, ¿cierto?, en este proyecto, pero antes de cerrar este bloque, después de esta historia, ¿cierto?, se sacrificó mucho, se perdió mucho entre un proyecto y otro. Sí. Lo que hoy tenemos es bueno, pero no tan bueno como hubiéramos querido. Sí, exactamente. Yo creo que nosotros estamos contentos desde el punto de vista que la promesa que se le había hecho a los actuales jubilados era que se iba a mejorar sus pensiones, y eso ha sido efectivo, ¿ya? Y creo que eso es lo que van a empezar a recibir, porque a todo esto, a propósito de la implementación, empezamos la implementación ahora en mayo, pero en septiembre ya los primeros jubilados que tengan más de 82 años de edad van a tener la posibilidad de recibir una PGU completa de 250.000 pesos, ¿ya? Y de ahí para adelante en enero viene el otro beneficio de expectativa de vida, y en enero también viene el otro beneficio por años trabajados. Entonces, se responde. No. Pero lo que más me parece importante a mí también, para los que jubilan a futuro, es que se regulan las AFP. Se les pone rayado acá. Ya, que eso es súper importante. No se eliminaron, pero al menos se regulan. Pero se abre una puerta. Yo creo que eso es importante. Primero, se abre una puerta con regulación, y segundo, se abre una puerta para que sigamos discutiendo. Si en definitiva estamos conformes con este sistema, ¿ya? O simplemente va a haber que poner más piedras en el camino, en el sentido de que, ¿por qué no discutimos si podemos tener una FP estatal? ¿Ya? Que compita de verdad, porque si estamos en una economía libre de mercado, claro. O sea, y aquí recordar un poquitito que tuvimos 2 experiencias constitucionales que que abortaron, claro, claro. Y que hubiese sido tremendamente valioso el haber pensado un Chile distinto, con una constitución que nos hubiese permitido a lo mejor un sistema económico mixto, en donde coexistiera lo público con lo privado, pero que lo público se fortalezca de tal manera que le responda a la gente, que eso es lo que está esperando el pueblo de Chile, o sea, que el Estado le responda. Si hay algo, a mí me parecería interesante comentar algo aquí. Mira, si hay algo que yo, en la experiencia que tengo desde el punto de vista del trabajo, en este ministerio y en mi vida laboral y de dirigente gremial, es que la gente no entiende realmente lo que pasa con este actual sistema neoliberal que tenemos, y que tiene relación con que efectivamente no es la gente la que en el fondo tiene un respaldo estatal, es todo lo contrario. El Estado subsidia, entrega algunas a los más necesitados, o por grupos está respondiendo, pero no existe una base social, o un seguro social, una seguridad y una protección para, en general, todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso cuando la gente dice, yo no quiero más listas de espera en los hospitales, claro. Yo quiero una educación mejor, sí, pero ¿con qué? Si hoy día... Pero a veces dicen, pero los fondos son míos. Sí. Hay como una confusión. Con mi plano, sí. No. Con mi plano, claro. Hay una confusión del sistema, de cómo funciona. ¿Cómo funciona eso? Entonces yo digo, chuta, si todos entendiéramos que lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que este Estado sea más fuerte de lo que es hoy día, porque el que le va a entregar la protección cuando usted tenga una invalidez, por ejemplo, es el Estado. ¿Y qué pasa cuando la gente se ve sola y se ve con problemas? La gente le golpea la puerta a los municipios, le golpea la puerta al Estado, no le golpea la puerta al privado, que es el que tiene el control de la economía. Porque sabe que no lo van a ayudar. ¿Te fijas? Claro. Entonces, creo yo que ahí hay mucho que educar todavía. Y nos falta eso. A lo mejor para el gran cambio, de paradigma, nos faltan años. Sí. Pero vamos a seguir hablando de esto, pero antes vamos a escuchar música, porque estamos en Aboca Rock y aquí se escucha buenos temas. Y vamos a escuchar algo de Alan Parsons Project, y que tiene que ver un poco con esto, y sobre todo de las personas que nosotros queremos que tengan una vida digna. Que nos olvidamos, que uno dice, los adultos mayores, nosotros vamos a ser
Así, vamos, vamos si hay todos algo para allá, seguro, que vamos para allá, sí. que vamos para allá. Absolutamente. Y que estos adultos mayores no solamente necesitan esta dignidad, sino que son sabios, tremendamente sabios. Sí. La sabiduría que nos falta a nosotros parece. Y la experiencia. Y la experiencia. Valiosa. Así que nos quedamos con eso. Old and Wise, de Alan Parsons Project, en Nueva York. Estamos de vuelta. Qué música más suave para este día, donde ya cayó la noche. El cambio de horario. ¿Le gusta, Seremi? No. Soy veranilla. Yo igual, me gusta el día, me gusta aprovechar al máximo el día. Entonces cuando viene esta temporada de invierno, otoño, siento que tengo que llegar a la casa y acostar. ¿Cierto? Se acorta el día. Claro. No se podrá hacer algo. Usted que tiene ahí, está más cerca de los que hacen las cosas. Le paso el dato. Yo firmaría por una reforma, ¿cierto? De siempre horario verano. Sí, para igual. siempre. Bueno, lo que estamos hablando hoy día sí con la Seremi, ya sí se cambió el horario verano para después, pero esto sí, que es la reforma de pensiones, vimos un poco este camino, este vía crucis hacia la reforma. Ya algunos dijo en el bloque pasado que tenía que ver que si bien no se pudieron eliminar las AFP, ¿cierto? Son parte todavía de nosotros, pero sí se les rayó la cancha, lo cual es súper importante conocerlo, porque muchas veces, y lo cuento desde, leo mucho comentarios, comentarios en las redes sociales, me gusta mucho cuando veo la noticia ver los comentarios, porque ahí uno ve, ¿cierto?, las reacciones de la gente, qué es lo que está entendiendo, a veces se nos olvida un poco escuchar, y claro, como que hay algunos que critican porque no fue el cambio que se prometió, ¿cierto? Otros que critican por lo mismo porque siguen las FP y entienden que todo esto es como un arreglín entre políticos y finalmente no son beneficiados. Entonces es súper importante que digamos que se les rayó la cancha y de qué forma. Y cuéntenos un poco a qué están obligados las AFP ahora o sometidos, ¿cierto?, para no estar tan libres, que es lo que quieren. Primero decir que yo creo que eso es una tarea pendiente, el tema de las AFP. Creo que este tema no se ha terminado y que debemos hacer la discusión, seguir discutiendo respecto de cuál es el objetivo real que tiene las AFP. ¿Vamos a seguir viéndolo como un negocio o simplemente le empezamos a rayar como ahora la cancha respecto de que la centralidad tiene que ser mejores pensiones? Así de corto. Ahora, el tema principal aquí es que este rayado de cancha que se les hizo ahora tiene que ver con que se licita el stock, es decir, cada 2 años se va a licitar el stock de afiliados. Y eso lo hace el Estado. Por lo tanto, el 10% del stock cada 2 años se va a licitar. ¿Y quiénes van a obtener esta licitación? La AFP o entidad administradora de pensiones que ofrezca la menor comisión. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora se ponen de acuerdo. Claro, sí, como ¿O no? No se cobra nada. Claro, Entonces cobramos lo mismo para que no nos sí, reten. pues, entonces, y hoy día, si tú te fijas, hoy día son 7 AFP que existen en el sistema. Por lo tanto, esto es casi un monopolio, porque solamente están ellas ahí, y hoy día el segundo elemento que es importante es que se incorporan nuevos agentes a esta administración de pensiones. Por ejemplo, van a poder estar las cooperativas. ¿Ya? Todos conocemos las cooperativas. Sí, claro. Y también van a poder estar todas aquellas cajas de compensación que tengan los recursos como para entregar pensiones. Son una alternativa, y por eso yo le iba a preguntar, porque usted dijo AFPs o entidades administradoras. O sea, estas son las entidades administradoras. O sea, les llega competencia. Les llega competencia. Entonces, al haber competencia, primero abrimos el campo, abrimos el mercado. Y en segundo lugar, lo que vamos a tener es que en la licitación, la que ofrezca menos comisiones son las que va a obtener simplemente ese stock de afiliados, ese 10%. ¿Eso de qué stock? ¿A qué se refiere con stock de afiliados? Todos los afiliados del sistema, cada 2 años el 10% se va a licitar. Ahora. ¿Y cómo se elige ese 10%? ¿Cómo se es aleatorio. Es un sistema aleatorio. Pero además yo me puedo cambiar. Sí, absolutamente. Perfecto, por ejemplo, si yo me doy cuenta que la ganadora en el fondo de no me gustó. Claro, ya no me gustó porque, qué sé yo, en el pasado tuvo prácticas, y aquí la historia de la AFP va a empezar a funcionar. En el pasado tuvo prácticas que a mí no me gustaron, entonces simplemente yo no quiero, me salgo, me voy a la que yo quiero ir. Y yo, por ejemplo, si yo no quedo dentro de ese 10% licitado, entonces, y yo digo, uy, pero yo quiero estar ahí también, igual me puedo ir.
Sí, también se puede hacer la comovilidad. Perfecto, ya. ¿Ya? Ya. Ahora es importante también, o sea, ya, llevamos dos temas que primero es la licitación ¿Sí? y que entran un nuevo Competencias, competencias, ¿ya? Estas entidades que obtengan este 10% no van a poder subir la comisión en 5 años. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque durante 5 años entonces van a tener la posibilidad de que ese grupo de personas con las cuales están licitados no le van a poder subir las comisiones. Ya. Pero pasados los 5 años vuelven a participar en una licitación y por lo tanto sí van a tener la posibilidad de presentar nuevas comisiones. ¿Ya? Ahora, el sistema de licitación y todo este sistema de las AFPs va a tener una revisión periódica, porque si no hacemos lo que no hemos hecho durante todos estos años, va a seguir pasando lo que ha estado pasando hasta la hora en que perdimos el norte hace rato con respecto de cuál era el objetivo de tener un sistema de pensiones. Entonces va a haber revisiones periódicas. Lo otro que es importante también es que cada entidad administradora va a tener que tener un encaje, es decir, va a tener que tener recursos de respaldo que no van a poder irse a quiebra, porque si se van a quiebra, entonces el encaje va a ser el que va a servir para que pague las pensiones de ese stock de afiliados que ellos tienen. ¿Ya? Por lo tanto, nos aseguramos de que efectivamente si quiebran o no están invirtiendo adecuadamente, también tengan estas pérdidas, porque el encaje le va a servir para pagar pensiones, pero también en caso de mal invertir los fondos, la administradora vuelve, como hacía muchos años atrás, vuelve a ser también responsable de estas pérdidas. Qué bueno, porque ahora en el fondo éramos nosotros los que asumíamos las pérdidas y nada más. Pues. Era como, lo siento, se perdieron en su fondo, lo siento. Exacto, eso fue la reforma de Lagos. Claro. Sí, por el presidente Lagos, que al final terminamos nosotros pagando las pérdidas. Perdían ellos y nos subíamos nosotros. Claro, un negocio redondo. Claro, sí. Ya. Y otro elemento que es importante de este tema del control un poco de la AFP es que hoy día las AFP te cobran te hacen dos cobros. Uno por administración de tus fondos y el otro por inversión de tus fondos. Sí. Son dos. Con los dobles por... Ahora lo que se decide es que entre el Estado también al tema de la administración de los fondos, a través de un organismo que ya existe, que es el IPS, el Instituto de Previsión Social. ¿Ya? Por lo tanto, las entidades administradoras van a poder optar por el IPS para que administre fondos, por lo tanto, si es el Estado, no les hace cobro. ¿Me entiendes? O sea, pero yo, usuario, yo voy a poder optar entre, quiero que administre el Estado, el IPS, no. Es la administradora la que FP decide quién va a hacer el cobro de administración. En este caso, para que ese cobro prácticamente no exista, entra el Estado y dice, yo también participo. Que va a ser una forma de que ellos bajen el costo. Claro. Exacto. Y así no nos cobran. Ahora, nosotros, como IPS, ya tenemos la infraestructura, si el IPS existe en todo Chile. Claro, y ya paga pensiones. Claro, es cosa de que empiece paga a funcionar. La PGU, pues. Claro. Entonces, por lo tanto, no es algo que se vaya a tener que invertir de parte del Estado, más fondos, más recursos, no. Ya está la infraestructura lista. Es cosa de que funcione, que se le agreguen más. Exacto. Ahora a disposición de administrar. ¿Y por qué es importante administrar esto? ¿Y por qué es importante que sea el Estado? Porque primero que la gente cree en el Estado. Le reclama siempre, a pesar de que las platas las manejan otros, pero acá el Estado es el que responde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado, si es el administrador o cualquiera entidad que administre, va a tener que tener cuentas individuales en donde el trabajador va a decir, mi RUT tanto, mi nombre tanto, y entra a su cuenta, a su cartola, en forma directa, y va a tener clarito en dónde se invirtió su plata. ¿Ya? Segundo, si le pagó o no le pagó su empleador, ya las cotizaciones. En tercer lugar, va a tener la claridad de, por ejemplo, cuál es su proyección de jubilación a 5 años, 10 años, etcétera. ¿Ya? Y tercer elemento, cuarto elemento que es importante es que ya no va a poder estar estos fondos generacionales que existen hoy día en que tú, los multifondos. Claro. ¿Ya te acuerdas que era el fondo A, B, C, D?
Ya, ahora existen los fondos generacionales que tienen que ver con que tú vas cumpliendo años y en la medida que vas cumpliendo años, tu fondo va a uno menos riesgos. Por ejemplo, si el chiquillo que entra a trabajar a los 25 años, a los 30 años, él va a estar de 25 a los 30 en el fondo más riesgos. Claro, porque tiene tiempo. Pero entra a los 30 y ya nos vamos acercando al claro, vamos teniendo más años de trabajo, etcétera. Entonces, de 30 a 35, otro fondo. Pero eso va a ir dependiendo de tu edad, ¿ya? Y no de si le ayunto o no le ayunto al fondo A, al fondo B, al fondo C. Que al final pasaba que incluso la gente estaba como broker, viendo, movía para acá, ¿cierto? Sí. Y sin educación financiera. Sin educación financiera. Sí. Alguien me dijo que el fondo A estaba rentando. Sí. Y se demora un mes en hacer el cambio, y resulta cuando terminó ese mes, yo me di cuenta que el fondo A, el que todo el mundo decía que era el ganador, al final bajó, perdió más que el fondo que yo tenía, mi recurso. Entonces, este achunte no puede ser, no podemos jugar con las pensiones. Y además que hay mucha gente que queda afuera. Yo soy abogado de la cultura, pero por los números pésimos. Entonces, cuando hablaban de esto, llegaban los mensajes, ¿cierto? Por redes sociales, no, que hay que cambiarse esto. Yo no tenía idea ni cómo, y veía estas cartas, lo veía, y la información no es clara. Exacto, no es clara, no es entendible. Yo, la verdad, cotizo hace muchos años, y yo nunca he entendido bien cómo han funcionado los números. Solo he visto cuando se pierden, y cuando bajan, y bajan sin ninguna explicación. Pero claro, tiene que ser, ¿cierto?, más accesible a las personas. Absolutamente. Y fíjate que hay algo que es importante, que no, yo creo que este tema de la discusión de las pensiones ha sido súper poderoso en el sentido de que nos ha ayudado a todos a comprender cosas de términos que finalmente cuando te lo contaban era como hablar en chino. Ya, por ponerte un ejemplo, el pilar contributivo. Claro. El pilar no contributivo. El pilar solidario. Claro. El pilar contributivo es lo que tú contribuyes a tu pensión. Claro. ¿Ya? Y ahí está tu 10%. ¿Ya? Y ahora se incorpora el 7% del empleador. Y que eso vamos a hablar en un minuto más. En un minuto más. Después, a la vuelta de esta canción. Vamos a seguir con la música y seguir por ahí en los 80 y en este tono así medio otoñal, digo yo, muy calmado, ¿cierto? Y calmado, muy calmado. Vamos a escuchar un grande, Peter Gabriel, que a mí me encanta. Yo me acuerdo cuando mi mamá y era chica escuchábamos la radio y sonaba esta música y me trae buenos recuerdos. Absolutamente. Y esta canción habla de resistir, de esperanza y de no rendirse, que fue lo que pasó todos estos años para llegar, y hay que seguir. Hay que seguir. La resistencia hay que mantenerla. Así que vamos a escuchar un éxito maravilloso, Don't Give Up, de Peter Gabriel con Kate Vance, aquí en Nuevo Rock. No hay que rendirse, nos dice Peter Gabriel. Y aquí estamos. Seguimos aquí hablando con la Ceremi del trabajo sobre esta reforma de pensiones que hartos cambios tiene. Y usted nombró lo del 7%. ¿Cierto? Que ya teníamos nosotros el 10% y el 7% del empleador. Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Qué 7% más extra? Sí. Ya, ¿qué es esto? Te cuento al tiro. Bueno, el cambio del sistema es que este es un sistema mixto, ¿ya? Es mixto y tripartito. Mixto porque entra el sistema a generar un recurso nuevo a partir del 7% que entrega el empleador. Hasta el momento, el peso de las pensiones estaba en el trabajador y la trabajadora, ¿cierto? Que ponía su 10%. Cuando aparece el primer gobierno de la presidenta Bachelet y empiezan a aparecer los primeros jubilados, la presidenta Bachelet habla del pilar solidario. ¿Se acuerda? Sí. Después viene el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y habla ahí entonces del aporte previsional, ¿ya? Y esto fue como ir entregando desde el Estado un soporte y una ayuda a todas aquellas personas pensionadas o que en definitiva no tenían pensión pero que ya eran adultos mayores y que en definitiva necesitaban apoyo del Estado. Esto obviamente se redujo a, digamos, la gente que tenía más bajo el registro social de hogares, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, después comienza a generarse estos nuevos pensionados de AFP. Y ahí estos nuevos pensionados de AFP, hablemos de rentas vitalicias, del sistema propio de las AFP, y resulta que también estaban recibiendo pensiones miserables. No eran unos pocos, claro. no eran los más vulnerables, sino que eran todos. Exactamente. Entonces,
cuando viene el gobierno del presidente Piñera, decide englobar esto del pilar solidario, el aporte previsional, en la PGU. Y a nosotros nos toca, como gobierno, implementar la PGU, porque fue aprobada en el Congreso, pero después viene el cambio de gobierno y nos toca a nosotros. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros ahí? De que la PGU tenía una cobertura entre un 40 y un 60% de los jubilados en general. Entonces, y ahí quedaba fuera los jubilados de AFP y los jubilados de renta vitalicia. Por lo tanto, la ministra Janet Jara decide entonces enviar 2 proyectos de ley corta al Congreso, el 2022 y el 2023, y hoy día la cobertura es del 90% de los jubilados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el pilar no contributivo, porque ese es aporte del Estado. Claro. Entonces, es tripartito porque está el Estado, está el individuo, cada uno de nosotros, trabajadores y trabajadoras, con su 10%, pero aquí, por primera vez después de instalado el sistema de la ley 3500, se integra el aporte del empleador. ¿Ya? Entonces, el empleador ahora tiene que aportar el 7%. ¿En qué lapso de tiempo lo va a hacer? Lo va a hacer durante aproximadamente 9 años. Ya, claro, no es inmediato. Exacto, no es inmediato porque las pymes, porque aquí hay que ver también lo que viene el mundo privado, entonces las pymes no están en condiciones de aportar este 7% de un día para otro. Por lo tanto, la implementación viene gradual, y la gradualidad parte este año, ¿ya? En el mes de agosto, las pymes, y ahí entramos a hablar de los plazos. Claro, en el mes de agosto, las pymes van a empezar con el 1%. ¿Ya? Ya. Y ahí vamos a ir anotando el 1% digamos, casi anual, porque en realidad es el 1% este año durante 3 años, y después viene el 0,7% hasta completar los 9 años. Ya. Bueno, el tema es que por primera vez se va a considerar este aporte del empleador. Pero el aporte del empleador nos ayuda a nosotros, al Estado en el fondo, a generar la seguridad social. ¿Por qué? Porque no va a ir todo ese fondo a las cuentas individuales, sino que un 4,5% va a la cuenta individual del trabajador y la trabajadora, y el otro porcentaje va al seguro de invalidez y sobrevivencia, y va a las compensaciones que hay que hacer para los actuales jubilados, como por ejemplo la expectativa de vida para las mujeres, y como por ejemplo también el caso de los años de trabajo por cada uno de los cotizantes que ya están jubilados, y que significa con un máximo de 2,5 UF, y que tiene como requisito 10 años de trabajo para las mujeres y 20 años de trabajo para el hombre. Y es un ejemplo de eso, porque ¿en qué se traduce en concreto? En el fondo, que vamos a tener alguien que se jubila hoy, con cierta cantidad, ¿cómo opera esto de la compensación? Ya, ahí vamos con el tema de los plazos también, considerar eso. Primero, la PGU. Ya empezamos por la PGU, que es importante, que tiene una gradualidad de 3 etapas. ¿Ya? En la primera etapa se les entrega la PGU completa de 250.000 pesos a todos aquellos que están de 82 años hacia arriba. Ya, en septiembre. Eso es inmediato. Inmediato, en el de septiembre, unos meses más. Segundo, la gente que jubila por expectativa, que ya jubiló, y aquellos que jubilen durante este periodo, ¿ya? Van a empezar a recibir también la expectativa de vida, ¿ya? Las mujeres, ¿ya? Que significa 0,25 UF. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Y eso lo recibes? ¿Cuándo lo recibes? En enero 2026, 9 meses más. En 9 meses más. Y por los años de experiencia, por los años de trabajo, ya van a recibir también en enero de este año una UF en el caso de las mujeres, si es que han trabajado 10 años, si han trabajado 20 años, 2 UF, si han trabajado 25 años, 2 UF y media. ¿Ya? Y los hombres que hubiesen trabajado 20 años, ya cotizando 20 años, 2 UF y hasta un máximo de 2 UF y media. Es decir, hoy día son aproximadamente casi 100.000 pesos. O sea, se les aumenta un poco. Aumenta la pensión. Esto es sumado a la pensión que le entrega las AFP
o que le entrega rentas vitalicias, que son las aseguradoras que la gente elige, o me jubilo por renta vitalicia o me jubilo por la AFP. Entonces, se suma el aumento de la PGU, se suma el bono o la compensación por años de trabajo y también la compensación por expectativa de vida en el caso de las mujeres. Perfecto. ¿Cuánto es lo que sube? Aproximado, en el caso de, son como 130.000 pesos, 140.000 pesos. Esto va a depender de los fondos acumulados, los años trabajados. Eso. Pero ya es algo, concreto que para, no se tiene y para quienes están cercanos a jubilar, ¿cierto? O han jubilado. Eso es 9 meses más. Sí, y yo creo que hay que avanzar en el tema de que la gente también entienda el tremendo esfuerzo que se hace desde el Estado, porque hoy día, si tú tomas los 250.000 pesos de la PGU, es mucho más de lo que muchos trabajadores juntaron en 40 años de trabajo. Entonces, el Estado está haciendo casi el mayor aporte respecto de la jubilación de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, y la PGU, fíjate que tiene como tope aquellas personas que reciben una pensión inferior a 1.150.000 pesos. Yo me pregunto, ¿quién recibe sobre 1.150.000? Entonces, ahí no conozco, difícil. Todavía yo tampoco conozco. No he visto ningún. Pero fíjate tú que entonces la cobertura es de un 90%. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes quedan fuera? Obviamente que todas aquellas personas que están sobre 1.195.000 pesos, creo que. Entonces, que es prácticamente un 10% de la población. Sí. Y todos sabemos que aquí está más repartida la torta hace rato. Pero al menos es un avance, ¿cierto? Y más cercano. Porque dicen, no, pero esta reforma nosotros no lo vamos a ver nunca. O sea, sí hay avance, a lo mejor no es lo ideal y no es esta tasa, ¿cierto?, de retorno que tienen los países en Europa. ¿Sí? Nosotros logramos con esta reforma entre un 14 y un 35% de retorno. O sea, es un crecimiento considerable. Sí, pero también decirle a los jóvenes que la tarea también es para ustedes en adelante, porque ustedes son los que hoy día están cotizando, son ustedes los que en algún momento sacaron su 10% porque sabían que las pensiones iban a ser bajas. Pues bien, creemos juntos un nuevo sistema de pensiones, pero este fue un primer paso. Y vamos a tener que seguir dando más pasos. Y por eso es importante que también tomen en consideración lo que está ocurriendo hoy día, y que esto no va a asegurar mejores pensiones a futuro si es que no hacemos más cambios de los que hoy día hemos hecho. ¿Y si es que no los hacemos todos juntos? Sí, pues, absolutamente todos juntos, un tema. Y a propósito de eso, vamos a escuchar el tema que eligió la serie. ¿Cierto? ¿Qué vamos a escuchar? Todos juntos, de los Jaivas. Sí. A mí me encantan los Jaivas, es un rock también. Sí, claro. Folk, medio folk, medio psicodélico también, cuando escuchamos algunos temas. Cierto. Pero es un tremendo tema porque nos ayuda a pensar en el colectivo. Exacto, que somos comunidad, somos un sistema. Exactamente, nos hemos acostumbrado mucho de repente a mirarnos individualmente, pero ahora la mirada colectiva tiene que seguir como forma de vida. De nosotros los chilenos, porque estamos todos en esta tierra, como dice. Somos hijos de la tierra, y vamos a toda la geografía. Vamos a escuchar entonces esto, ¿cierto? Y todos juntos podemos avanzar. Exacto, escuchamos a los Jaivas con Todos Juntos de Nuevo Rock. Todos juntos, dicen los Jaivas, y todos juntos, unidos, ¿cierto? Pensando que somos comunidad, vamos a poder avanzar, ¿cierto, Seremi? Sí, absolutamente. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que tenemos que ir pensando. Yo no sé si todo el mundo participó, ¿no? cuando salíamos a las marchas de octubre, el octubrismo que mucha gente dice, la fuerza que había cuando salías y todos gritábamos lo mismo, que era el tema de la AFP y de las injusticias y más inequidades de más, este país. Claro, más allá del tema político y de los bandos, había una unidad respecto de querer cosas más justas para todos. Sí, y que estábamos todos, porque aquí había gente de las poblaciones, había gente que vivía en el centro, había mucha gente en general que estaba en una misma sintonía, y que era el darnos cuenta de que en definitiva estamos en un país muy inequitativo. O sea, esto no tiene igualdad bajo ningún punto de vista. Tenemos grupos dentro de la sociedad
que no están al mismo nivel todos. Ahí tenemos las mujeres y el retroceso de las mujeres en muchos sentidos, el que no hemos podido avanzar en la sociedad. Y la pandemia nos hizo retroceder. 10 años. 10 años. 10 años en el mundo laboral. Fíjate que hoy día revisaba estadísticas yo y me daba cuenta que hoy día las mujeres recuperaron un 40% de los empleos. O sea, y el resto está esperando que les den oportunidades. ¿Y por qué a las mujeres no y a los hombres sí? Los hombres han recuperado sus puestos de trabajo, las mujeres no. Porque no tienen hijos, no son cuidadoras. Exacto. ¿Por qué? Porque nos dieron un rol histórico, pues. Sí. Y ese rol histórico, que no lo pedimos, pero ahí lo tenemos, nos obliga. Y esa obligación la sentimos nosotras. Sí. Nuestros compañeros no la sienten. Yo creo que ese es un tremendo tema. Otro día vamos a agendar. El tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad en la vida. Entonces, cuando uno mira esa sintonía que en algún momento vivimos juntos, cuando fueron estas marchas, que empezó por un tema del alza de la locomoción, ¿te acuerdas? Sí, de los 30 pesos, claro. Fueron 30 años, claro, porque la gente sentía que habían pasado los años y que en definitiva la prosperidad o las mejores condiciones económicas o los salarios, un salario decente. Fíjate que hoy día la CUT nos habla del salario que ya dejó de ser el salario ético, nos habla del salario vital para vivir. 740.000 pesos nos dice la CUT. Eso es lo que debería hacer, claro. Hoy día, o sea, como ¿te fijas? 740.000 pesos y nosotros hemos avanzado como gobierno con 510.000 pesos salario mínimo, pero también entendemos que no alcanza. No. Entonces hay que seguir avanzando, pero esta lucha no es de ese trabajador solo que está ganando los 510.000 pesos, es de una sociedad completa. Es del que gana 10 millones. Exacto, es también responsabilidad de él, y que dejemos de mirarnos nosotros mismos y que lo bien que estoy porque tengo trabajo, porque me va bien, porque tengo oportunidades, y miremos también a ese trabajador que también es trabajador de la construcción, que no tuvo oportunidades de estudiar, que no tuvo las oportunidades que tuvo una persona que pudo hacerlo porque tenía padres que podían pagar las universidades, etcétera. Miremos a ese otro trabajador que necesita más oportunidades también, y apoyémonos entre nosotros, y de eso se trata. Claro, avancemos. Y fíjate que en el tema de pensiones también tenemos que sentarnos a seguir pensando, porque esto se abrió una puerta, pero no se soluciona un problema. No hay que acomodarse mucho. Sí. Hay y no que se seguir soluciona activos. un problema completo. Yo creo que lograr un retorno de entre un 14 a un 35% no es suficiente aún. No, nos falta mucho. Sí. Pero algo hemos avanzado y yo muy feliz de que hayamos conversado con esta Seremi. Siempre una conversación muy entretenida y educativa. Así que yo le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Y la dejo la súper invitada. ¿No? Sí, volveremos con algún tema. Sí, porque el año pasado no vino, así que tenía que venir 2 veces este año. Muy bien, ahí estaremos. Muy bien, por mi parte me despido, le agradezco a todos quienes nos escucharon. Paso un aviso, Made in Conce, Festival de Emprendimiento. Voy a estar de speaker el jueves en el Teatro Bio a las 11, para que me vayan a ver. Eso sería. Muchas gracias a todos, a quienes nos escucharon. Nos volvemos a oír el próximo martes a las 19 horas aquí en Radio Universidad de Concepción. Chao.